Habíamos quedado justamente que posterior a la gran crisis económica de 1929, una crisis que se desarrolla principalmente por la especulación financiera y por el exceso del crédito, sobre todo en la compra y venta de acciones, que obviamente ahí se hizo un desajuste, ¿cierto? Completamente irresponsable, tanto por parte del Estado como también por parte de los agentes privados. Y eso generó, ¿cierto? Bajo una serie de circunstancias, esta caída, este desplome, ¿cierto? De la bolsa y de la economía liberal también. Entonces, bueno, tenemos los países no alineados, que en este caso Alemania e Italia, que van a fortalecer sus modelos nacionalsocialistas. Y bueno, uno pregunta, ¿cierto? ¿Qué es, qué modelo económico tenía la Alemania nazi o la Italia fascista? Bueno, básicamente era un modelo bastante extraño porque por un lado, ¿cierto? Había un control del Estado, un control estatal, pero por otra parte ellos se negaban, ¿cierto? A que, por ejemplo, el Estado se hiciera cargo de todo, ya que también estaban los privados. O sea, habían incentivos a los privados, pero el Estado igual intervenía. Alguien podría decir que un modelo mixto, hasta cierto punto. En realidad no es tanto un modelo mixto, es un modelo nacional, es un modelo nacionalista, ¿cierto? Incluso confuso en algunos casos. Y yo creo que, bueno, gran parte de la crisis, ¿cierto? De estos países se va a deber justamente a que no supieron ni tampoco fueron capaces de reforzar o fortalecer sus modelos económicos, ya porque no se sabía si en realidad eran más de corte marxista o eran más de corte liberal. En realidad ellos planteaban que no eran ni lo uno ni lo otro. Y esa es la realidad posterior a la crisis de 1929. Entonces, los países con economías liberales, que son los más afectados por esta crisis, van a tener que tomar una decisión. Y surge un economista que es John Keynes, un economista eh, británico, y John Keynes va a plantear justamente que el Estado debe intervenir, pero solamente debe intervenir para poder mejorar, ¿cierto?, los problemas económicos. Y una vez que la economía se vuelve a reajustar, el Estado debe alejarse. El modelo que propone Keynes es un modelo mixto o un modelo keynesiano, donde el Estado, ¿cierto?, incentiva a los privados a poder fortalecer sus procesos productivos, pero a la vez también el Estado se vuelve también un Estado productor, un Estado, ¿cierto?, industrializado. Y bueno, a Chile le va a pasar harto en la década de los 30 y 40, donde va a empezar el Estado a tomar un rol bastante fuerte en la economía. Pero bueno, eso es otra historia. Avancemos. El neoliberalismo. Bueno, desde la última mitad del siglo XX, hacia 1950-1960, este liberalismo clásico que había fracasado con la crisis económica de 1929 y posterior a ello había adquirido una función mixta con Keynes, se comienza a estudiar, ¿cierto? Y se desarrolla, ¿cierto?, en la década de los 80 bajo este teórico que es Milton Friedman, que es uno de los precursores de este modelo. Se toma el liberalismo y se toman los diversos puntos relacionados con este liberalismo. El primero de ellos es que el Estado se le comienza a reducir, ¿cierto?, su función y solamente se le deja como un ente regulador y fiscalizador, pero no encargado de los procesos productivos. Y todas las empresas que eran del Estado, en este caso, pasan a ser empresas privadas. Y justamente este modelo neoliberal llega en un contexto de dictadura a los diferentes países de América Latina, y Chile es uno de los países que comienza a ensayar este modelo neoliberal. En primera instancia, llega este modelo neoliberal con los procesos de privatización. Y en este caso, todas las empresas que pertenecían al Estado pasan a manos de privados. Y aquí el Estado se vuelve solamente un regulador, como recién decía, o un fiscalizador. Ahora, la pregunta está del Estado, la participación del Estado y la iniciativa individual para poder realizar
o fomentar la creación de una empresa o un área productiva es la gran diferencia que establece el modelo neoliberal con respecto al modelo liberal antiguo. Por eso es que no hablamos del liberalismo del siglo XXI, sino que hablamos del neoliberalismo, este nuevo, nuevo proceso económico liberal, ¿ya? Básicamente eso. Y tenemos un pequeño esquema acá, ¿cierto? Que establece una, un breve resumen, ¿cierto? Histórico de la economía, principalmente un análisis histórico. Adam Smith, ¿cierto? Establece que el Estado no debe participar en la economía y que las reglas de la economía son reglas invisibles que deben realizarse en torno a los procesos productivos, principalmente con iniciativa privada, protegiendo justamente la propiedad privada, como también así la iniciativa individual. En este caso, un modelo liberal. Por otra parte, Karl Marx dice, bueno, este modelo, el de Smith, no protege, ¿cierto? No protege a la clase trabajadora, sino que la sobreexplota y en este caso los que más se benefician son la burguesía y bueno, para poder evitar estos problemas o los males del liberalismo, Marx sostiene que el Estado es el que debe intervenir en los procesos productivos. Bueno, esta discusión entre el marxismo y el liberalismo se va a desarrollar durante todo el siglo XVIII, parte del siglo XVIII, casi todo el siglo XIX, y en el siglo XX nos vamos a encontrar con la caída de la Bolsa de Nueva York, que justamente va a ser el gran golpe para el modelo liberal. La Unión Soviética, que tiene un sistema marxista en aquella época, no va a tener grandes problemas con esta crisis. Y bueno, John Keynes va a tener que aparecer acá, este personaje, para poder reparar los problemas del liberalismo con respecto a la crisis. Ya en la década de los 80 se fortalece el modelo liberal propiamente tal, se deja de lado el sistema o el modelo keynesiano o mixto, y Milton Friedman trae nuevamente esta idea justamente de privatizar las empresas que pertenecían al Estado y dejar solamente como un ente regulador y fiscalizador al Estado. No alejarlo del todo, pero que solamente se encargue de eso y nada más. Ahora, gracias a todo esto, principalmente el modelo neoliberal de Milton Friedman se comienza, ¿cierto?, a fortalecer y a desarrollar en mucho mayor medida el proceso de globalización. Entonces, en pocas palabras, el proceso de globalización, que es un proceso que ya hemos analizado bastante, tiene mucha relación con el modelo neoliberal de Milton Friedman. Pero para entender el modelo de Milton Friedman tenemos que hacer un repaso, ¿cierto?, del pasado, de Keynes, de Marx y de Adam Smith. Hasta el día de hoy todavía esa es una gran interrogante sobre cuál es el modelo económico más pertinente. Esa respuesta depende de cada país. Cada país tiene su propio modelo. Hay países que son más inclinados al liberalismo, otros países que son más inclinados al modelo marxista y así sucesivamente. O sea, no existe ningún país con una economía pura, no hay ningún país que sea 100% liberal. Hay una balanza, ¿cierto? O un punto de equilibrio. Quizá a lo mejor ustedes plantearían que a lo mejor llegar a un consenso entre el liberalismo de Smith y el marxismo de Marx, a lo mejor quizá sería una buena alternativa. Algo parecido a lo que hizo Keynes. Pero bueno, eso depende de ustedes. Obviamente las interrogantes ahí que van a estar relacionadas con esta actividad tienen justamente que ver con esa gran discusión entre el liberalismo y el marxismo y obviamente qué tiene que ver la globalización con este modelo neoliberal. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta segunda parte. Yo me voy despidiendo, que tengan un muy buen día y espero que les haya sido de muy buen aporte y ayuda este material. Hasta la próxima.